Perfecto. A partir de ahora, entonces, vamos a analizar los delitos relacionados con la afectación al bien jurídico salud pública. Por eso es que tenemos acá en pantalla esta ley, decreto 14294. Algunas precisiones, desde luego, porque vamos a ingresar directamente al análisis de esta ley en virtud de que hemos tenido que recortar algunos tipos penales vinculados, ahora en particular al bien jurídico tutelado de salud pública, en otros títulos, algunos otros tipos penales también, por lo que ya hemos dicho en más de una oportunidad, es relacionado con el poco tiempo que tenemos, entonces tenemos que seleccionar. Pero eso no significa que por su lado no realicen una lectura del material que ofrecemos en EVO, del material que ustedes entiendan pertinente, a los efectos de conocer también cuáles son los delitos contra la salud pública, que tienen particularmente que ver con lo que es el envenenamiento, por ejemplo, o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación, o la fabricación de ciertas sustancias que pueden llegar a afectar también la salud pública, ¿no? Mucho vinculado a lo que antes era el control de bromatología, etc., o el ofrecimiento comercial de determinadas sustancias, etc., que incluso llegó a una legislación que no se conocía, sí por supuesto la legislación contra los delitos de salud pública, pero en lo que tiene que ver con este delito que tenemos, este decreto ley en realidad, 14294, que tenemos acá en pantalla, que vino de alguna manera a sustituir el artículo 223 del Código Penal, pues allí se regulaba, era la única disposición en realidad que había, se regulaba el comercio de determinadas sustancias, ¿no? Las sustancias particularmente la coca, el opio y sus derivados. Entonces fue expresamente derogado por el artículo 44 de este decreto ley del 14294, que tiene fecha del 31 de octubre del 74, y que hoy por hoy viene a ser el núcleo central de la legislación penal antidrogas. ¿Sí? Y a partir de allí, como vamos a ver, hay toda una serie de leyes que se han ido creando como consecuencia de modificaciones, en fin, y del cambio también de la política legislativa en materia de drogas. Es conocido que desde tiempo inmemorial, ¿no? El hombre, el ser humano, ha necesitado evadirse de la realidad de muy distintas formas. Una de las más conocidas es el alcohol, ¿sí? Que no es considerado una droga idéntica a la de estupefacientes, pero no deja de serlo en la medida en que hay también una adicción. Sin embargo, la droga ha sido, a través de los tiempos, quizás una de las más utilizadas, o la más utilizada, porque las sustancias que tiene, en muchos casos son estimulantes del sistema nervioso, estimulantes o tranquilizantes, algunos de tipo hipnótico o sedante, etc., y que producen ciertos efectos en el organismo humano. Algunos efectos
son de orden terapéutico y por lo tanto también la droga está dosificada en productos farmacológicos que se expiden o se venden en farmacias y son prescriptas por un médico, pero en otros casos no es así, no tienen un uso terapéutico, tienen un uso más bien psicodélico o de procurar un estado psíquico y físico distinto, ¿no? en la interacción esa siempre atípica entre el organismo y la droga en sí misma. Ahora, ¿por qué se persigue la droga? ¿Por qué es que actualmente hay una política de persecución de la droga? Tenemos en cuenta que el Código Penal antiguo, el uruguayo, de 1889, no tenía, digamos, legislación en materia de droga. Luego, a partir de los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, y por distintos motivos o cuestiones de orden, acontecimientos sociales públicamente conocidos, empezó a consumirse con mayor frecuencia la droga. Me refiero, por ejemplo, a las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, en el 17, la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, donde el uso de las drogas era permanente, y las microguerras entre estados, particularmente en la que se refiere a la guerra de Vietnam, que luego además dio lugar también para la creación de movimientos sociales, quizás el más conocido en la época de los 60 fue el movimiento hippie, de sexo, paz y amor, o drogas y amor, donde a partir de allí, bueno, se ramificó el uso, ¿sí?, de la marihuana particularmente a otros distintos lugares del mundo. A partir precisamente del código que todavía nos rige, pero en el año 1934, el código, ¿no?, propuesto por Irureta Goyena, nuestro codificador, es que se sancionó a quienes ejercieran el comercio o tuvieran en su poder, por ejemplo, o fueran depositarios de la coca o del opio, los derivados. Este artículo que hacíamos referencia hoy, el artículo 223. Pero no previó, por ejemplo, otras normas relativas a psicofármacos o psicotrópicos o alucinógenos, ¿sí?, que vienen luego, ¿sí?, con las nuevas normas, entonces abarcar comportamientos punibles que antes no lo eran. Ahora, a partir de esa época es que comienza también, quizás en algunos casos un poco antes, decíamos en los primeros años del siglo pasado, a reunirse en convenciones, ¿sí?, a legislarse a través de compromisos internacionales, determinados convenios internacionales, como por ejemplo uno de los primeros fue en La Haya, en el año 1912, fue una convención referida al uso del opio. Después hubo otra también muy conocida y famosa, que es la de La Haya de 1912, y otra convención, la de Ginebra de 1931, que legisló y propuso a los estados que legislaran además en sus respectivos ordenamientos jurídicos determinadas leyes que implicara persecución punitiva o que prohibieran en principio el uso, ¿sí?, de determinadas drogas. Fue así que puede decirse que el Uruguay, la primera
norma específica, ¿verdad? Esta la que tenemos en pantalla es contemporánea, pero la primera norma o ley que refería a las drogas fue la ley 9692, en realidad del año 1937, ¿sí? Ley 9692. Esta ley lo que estableció fue el monopolio del Estado, ¿tá?, en la importación de determinadas sustancias, que es las que referíamos, ¿verdad?, recientemente. El monopolio sobre la coca, sobre el opio, los estratos respectivos, y a partir de ahí, bueno, la morfina, el hachís, etc. Y fueron también, a partir de allí, creándose o organizándose nuevas convenciones a nivel mundial, a los efectos de analizar la creciente o el creciente uso de estupefacientes y también la creciente comercialización de esos estupefacientes. Una de las convenciones también muy conocidas y que incluso da pie para que este decreto ley la mencione en forma expresa, es la Convención de Nueva York, del 30 de marzo de 1961, que fue una convención única sobre estupefacientes y que empezó a sustituir determinados tratados. Incluso fue esta convención ratificada también por Uruguay después, unos años más tarde, en 1974. Después hubo otra convención importante en Viena, también, que de alguna forma empezó a elaborar listas con productos, tanto una y otra, ¿verdad? La Convención de Nueva York también estableció listas, y la Convención de Viena también, pero hago particularmente hincapié en estas dos convenciones porque son las que hace referencia el decreto ley 14294. Y estas en realidad convenciones, o estas, digamos, bueno, tanto, digo bien, la de Nueva York como la de Viena, como les decía, elaboraron ciertas listas. Esas listas contienen la descripción de lo que son sustancias prohibidas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se elaboran listas de sustancias prohibidas? Porque se incorporan de esa manera a las leyes y dejan abierta la posibilidad de ampliarlas. ¿Cómo se amplían y por qué se utiliza este mecanismo? Bueno, porque sabemos que una ley pasa por la aprobación legislativa, por la Cámara respectiva de cada uno, la Cámara de Representantes, senadores, etc., y que si tuviera que modificarse la ley cada vez que aparece una nueva sustancia psicotrópica o de otra naturaleza, sería prácticamente imposible, o el Parlamento tendría que estar exclusivamente dedicado a la modificación sistemática de las leyes. Entonces, el hecho de tener dentro de una ley, de un decreto ley, una lista, eso habilita al Poder Ejecutivo, sin violar el principio de lesividad y el principio de tipicidad y de legalidad particularmente, sin violar el principio de legalidad, poder modificar ampliando la lista, y de esa manera entonces actualiza o puede actualizarlo en forma sistemática. ¿Qué se refieren esas listas? Bueno, se refieren, como decía, a diferentes sustancias, sustancias que son o que van desde el cannabis, la hoja de coca, la cocaína, la heroína, la morfina, etc.
Y después hay otra lista, también la de Nueva York, que lo que hace es como ampliar algunas otras sustancias que no son las más conocidas, o por lo menos con el nombre que más se conocen, como qué sé yo, la codeína o la narcocodeína, etc. Algunas sales de estupefacientes, y otras que sí son también conocidas, como el ácido lisérgico o el LSD, por ejemplo, ¿no? La Convención de Viena, como dijimos, lo que hace es agregar algunas sustancias psicotrópicas o alucinógenos, ¿sí? Pero en todas ellas están equiparados un tratamiento, tanto en la Convención de Viena como en la Convención de Nueva York. Hay una distinción, y decíamos que equipara un tratamiento ¿a quiénes? A los adictos y a quienes son consumidores. Porque la distinción que hay, que se hacen en este tipo de normas, y que también la incluye este decreto ley que vamos a analizar nosotros, es precisamente distinguir a quien tiene una adicción a alguna de las drogas como un enfermo, ¿sí? A aquel que comercializa con la droga, distinguirlo de aquel que, además de comercializar, conjuga alguno de los innumerables verbos nucleares que contienen las disposiciones penales de estos decretos, leyes o estas leyes que persiguen o que persiguen la droga, ¿verdad? El consumo, la comercialización de la droga. Como vemos acá en pantalla, tenemos una enorme cantidad de normas, de leyes, que han ido paulatinamente modificando la ley, el decreto ley 14.294, que es del año 1974. Ahora, ¿por qué se han ido modificando? ¿Qué es lo que han ido agregando cada una de esas leyes? Bueno, han ido agregando no solamente sustancias, sino que también han ido modificando los tipos penales, y sobre todo han incluido determinadas políticas legislativas en materia de persecución de drogas. Ello es quizás el mérito, por decirlo de alguna manera, que tiene la legislación en materia de droga, a diferencia de otros delitos o normas que se trasplantan en forma prácticamente igual de lo que aconsejan los organismos internacionales y no tienen en cuenta la idiosincrasia y la cultura de cada pueblo. Las leyes sobre estupefacientes sí tienen un estudio de base, estudio social de base, incluso tienen también estudios relacionados con lo que informan otros organismos en el mundo en general, como por ejemplo uno de ellos que es el Informe Mundial sobre Drogas, donde indica particularmente e informa lo que es el mercado de drogas, lo que constituye, y particularmente lo que hace hincapié, hay un informe del año 2017 que hace referencia a la sigla NSP, que significa en realidad las nuevas sustancias psicoactivas, ¿sí? Y dan cuenta precisamente de que estas nuevas sustancias psicoactivas ingresan en el mercado de droga sintética, que es complejo
y que sobre todo, en particular, lo es por la variedad enorme que tiene y los efectos estimulantes que producen las nuevas sustancias que empiezan a aparecer en el mercado como estimulantes, ¿verdad? Particularmente de tipo anfetamínico, como las tradicionales, o las sustancias psicoactivas también conocidas. El mercado de drogas sintéticas es un mercado muy dinámico, no solamente por la amplia distribución que tiene y la fácil comercialización, sino también porque hay una distribución geográfica que de alguna forma ha salido del ámbito interno de consumo. Se habla de la desterritorialización de la droga, en ese sentido, y una nueva geopolítica en materia de drogas. Lo vemos esto a través de los informes, los anuncios que realizan a diario los medios de comunicación, televisión, la radio, etcétera, de los cargamentos que van de un país a otro, etcétera. Lo consideran en algunos casos estas nuevas drogas como sustancias de abuso, en cuanto a que son de forma pura, en algunos casos, o en otros que son integradas con otro tipo de sustancias para formar ese otro tipo nuevo de drogas. Un primer esbozo general que se ha hecho sobre este tema, digamos, incluso que puede ser una suerte de cuestionario mundial sobre la aparición de estas nuevas sustancias psicotrópicas, tiene que ver, por ejemplo, con un cuestionario que se ha hecho a través de varios países y que informa la existencia de aproximadamente unas 250 nuevas formas de sustancias psicoactivas en la última década, por ejemplo. Incluso dan cuenta de que es tan dinámica el ritmo de creación que se llega a decir que hay una nueva por semana, ¿sí? Ahora, el aumento de las drogas sintéticas, esto es todo en alguna manera como base para poder entender luego este decreto, ¿no? Son datos estadísticos de organizaciones internacionales, etcétera, pero que fueron tomados por el legislador uruguayo para las respectivas modificaciones. El aumento del uso de drogas sintéticas en otras regiones del mundo, pero también en América Latina, hizo que el Uruguay llevara adelante una política de control mucho más activo. Según el Observatorio Uruguayo de Drogas, el uso de drogas sintéticas es poco en nuestra población, a pesar del aumento que se ha generado en otras partes del mundo. Hay una encuesta que se hizo en el Uruguay, encuesta nacional de hogares sobre consumo de drogas, y las drogas que más
se ha podido detectar que consumen los uruguayos es el éxtasis, el LSD y la ketamina. Son las principales drogas sintéticas usadas por la población uruguaya. Sin embargo, eso, si uno lo compara con también los datos estadísticos que surgen de estos informes, menos del 2% de la población ha probado alguna vez en la vida alguna droga sintética estimulante de tipo anfetamínico. 2%. Y todavía baja la cantidad en el uso de otro tipo de estimulantes, incluso en el LSD. Pero hacíamos una consulta, hacíamos una pregunta, ¿por qué es que en definitiva se persigue la droga? Por un lado, uno puede plantearse, o la respuesta puede venir, decir, bueno, porque la droga, al ingresar al país y distribuirse de una manera clandestina, se convierte en consumo popular, y ese consumo popular afecta la salud individual de cada uno, pero como es popular, afecta también a la población en general. Y como afecta a la población en general, entonces es allí donde aparece el bien jurídico, ¿sí? Salud pública, y es por ese motivo que se crean estas leyes en el marco de los delitos contra la salud pública. Salud pública. Desde luego que hay un cuestionamiento siempre, y el cuestionamiento, en este caso, tiene que ver y está relacionado por algo que el legislador siempre tuvo presente, y creo que con buen criterio, que fue el hecho de no penalizar a aquel consumidor para sí mismo, o al consumidor, no penalizar al consumidor. En buena medida, ¿por qué no se penaliza al consumidor? Digo, ahora, una de las disposiciones que vamos a ver, el artículo 31 del viejo decreto, perdón, del viejo decreto no, el decreto está vigente, de la vieja normativa, la antigua normativa, debí decir, establecía que quedaba a salvo el consumo personal. Y era una norma bastante cuestionable también, porque dejaba a criterio del juez determinar cuándo es que existía un consumo personal. Porque si a un individuo lo detenían con 40 gramos, 80 gramos de marihuana, podía resultar excesivo para que fuera de consumo personal, e interpretar que si tenía esa cantidad era porque la iba a ofrecer en venta, porque la iba a distribuir, o mucho más también, por ejemplo. Pero también es cierto que ingresó en el debate el hecho de que a algunas personas no les era suficiente tener una dosis pequeña para su consumo, porque el grado de adicción era tan grande que necesitaban sobrepasar el grado de abstinencia. Y por lo tanto, en lugar de tener 20 gramos, tenían 50 o 70 gramos, también para consumir durante un tiempo. Discusiones incluso hasta realistas
que podían llegar a plantearse, como por ejemplo decir, un consumidor se va de vacaciones y se lleva a La Paloma, ¿no? A Balizas, a Cabo Polonio, se lleva 200 gramos para almacenar y para abastecerse durante el tiempo en que dure la vacación. Entonces, se discute o se discutía si este tipo de previsión formaba parte de la conjugación del verbo nuclear, que era almacenamiento, o se podía interpretar como que era de consumo propio y lo iba a hacer en forma dosificada. Bien. También esto daba lugar, incluso, a considerar cuando el juez entendía que había una determinada cantidad que era para consumo personal y por lo tanto no procesaba, ¿sí?, al detenido. Después esto formó como una especie de jurisprudencia, algo así como una costumbre. Y se llegó a decir que en realidad en Uruguay la justicia obraba o decretaba o condenaba basado en la costumbre. En la costumbre de otros fallos judiciales, por ejemplo, que consideraban que, por decir algo, 30 gramos era demasiado y por lo tanto todas las sentencias donde encontraba uno o se detenía una persona que tenía más de esa sustancia, hacían referencia a las sentencias anteriores y a la jurisprudencia, y por lo tanto se decía que había una especie de justicia consuetudinaria, ¿no?, o de costumbre. Pero de la mano de esta problemática, también está ahí, decíamos, con buen criterio, creo que el legislador lo dejó afuera, es porque no puede haber contradicciones en materia penal, en el sentido de que, por un lado, se podría estar prohibiendo, ¿no?, el consumo, pero por otro lado tenemos un artículo en el Código Penal, el artículo 44, que establece que es válido el consentimiento para una lesión consensual. Y si partimos de la base que el consumo de droga puede afectar al organismo humano, pero que esa afectación es la elección de cada individuo, tendríamos y tendría que respetarse la elección de autoinfringirse una lesión, ¿sí? Y paralelamente a ello también, el hecho que el consumo esté habilitado implica el derecho a la libertad, que está presente también acá en materia de drogas, y debe estarlo, ¿sí? Desde luego, vamos también a ver cuál fue la modificación después, y la actual, con relación a la marihuana, el consumo de la marihuana y los gramos que están autorizados, o los clubes de cannabis, etcétera, también en ese sentido. Tenemos entonces una serie de normas. Vamos a avanzar ahora, donde cada una de ellas, como decíamos, han ido incorporando nuevas referencias a la política criminal contra drogas, como por ejemplo la ley 17.016 del año 98, ¿no? Ven el margen de tiempo que hubo entre el 74 y el 98, que incorporó normas relativas a un nuevo fenómeno en nuestro país, si se quiere, o con mayor prominencia, que fue el lavado de activos. Entonces, se incorporaron normas referentes a los casos de lavado de activos cuando
el producto de la venta de la droga se utilizaba para transformar determinados bienes inmuebles, particularmente para la adquisición de bienes inmuebles, que en esencia es lo que se conoce como el lavado, o como el lavado de activos particularmente. Otras leyes, como la que tenemos también allí en pantalla, la 17.835, ya del 2004, empezó a hacer un cambio no solamente en la estructura del tipo, sino también en relación a establecer guarismos mínimos en algunas figuras penales, dando lugar al endurecimiento de las penas y o inscribiéndose en el marco de una política criminal que a partir de los años 80 en adelante se conoce como el neopunitivismo, que no solamente tiene que ver con el agravamiento de las penas de algunos delitos, sino también con la creación de nuevos tipos penales y además con el adelantamiento de la barrera punitiva, en donde vemos normas en que se castiga el acto preparatorio o se castiga, digamos, la tentativa, o se castiga incluso, por ejemplo, comportamientos como la tenencia de drogas o la tenencia de armas. Si partimos de la base que el derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor, entonces allí hay otro cuestionamiento en preguntar qué afectación hay, cuál es el mal, ¿no? Cuál es la consecuencia de tener, ¿no? Como alguien tiene un libro en la mano, uno puede decir yo tengo un libro en la mano, alguien puede decir yo tengo droga en la mano o tengo un arma en la mano. Bueno, quizás lo que sí uno pueda compartir es que se reprima el uso del arma, que se reprima la comercialización de la sustancia, pero en realidad la tenencia, tener algo, ¿no?, en sí mismo, no parece ser a los ojos del derecho penal una conducta que merezca el reproche por sí mismo. Por eso es que decimos el adelantamiento de la barrera punitiva. Normalmente se espera la conjugación del verbo nuclear, ¿sí?, para poder reprochar, pero en muchos casos se adelanta. O sea, el mero hecho de tener algo ya implica. Luego hay otra norma, la 18.494, que empieza a crear también un aparato burocrático sobre distintas instituciones y sobre distintas actividades profesionales. Es así que se obliga, por ejemplo, a los escribanos a denunciar situaciones en las que entiende que el cliente es o plantea una situación sospechosa, por ejemplo, ¿no?, que fue muy cuestionado también porque es como estimular la delación. Pero claro, compromete la conducta del profesional que si no denuncia, ¿no?, al Banco Central determinados comportamientos puede incurrir, ¿sí?, en el sujeto o ser sujeto activo del respectivo delito. Esto en realidad muy vinculado con los sistemas de lavado de activos, pero que incluye también la política referente a las drogas.
Después hay otras normas, como la 19.007, que tenemos allí también en pantalla, que lo que hizo fue aumentar las penas cuando el sujeto activo resultaba ser un funcionario público de, sobre todo y particularmente, determinada jerarquía. Es decir, si un senador comercializaba drogas, etcétera, un funcionario de alta jerarquía, también implicaba un aumento de las penas. Y después tenemos, bueno, la ley 19.172 del año 2013, ¿no? Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo también, y seguramente Alejandro, que estás por allí, tú también recordarás cuando por aquella época, en el curso de Derecho Penal del 2013, hacíamos referencia a la innovación y planteamos, ¿no? este tema por primera vez. Mirá, ya han pasado 10 años. Es increíble. Bueno, la cuestión es que esta ley lo que hizo es regular el consumo del cannabis, ¿sí? La legalización de la marihuana, y sustituyó allí algunos artículos de este decreto ley. Vemos entonces, acá simplemente esto para facilitar quizás el desarrollo, después cuando lo miren con tranquilidad, desde el inicio hasta el día de hoy, ¿no? Cómo han ido modificando las normas. Pero esto los invito a que lo lean después tranquilo. Es lo mismo que acabamos de ver, simplemente de otro abordaje. Bueno, acá sí tenemos entonces el decreto ley 14294, en el cual algunas referencias ya las hemos hecho, no vamos a insistir con ello, pero es importante que visualicen que el Estado tiene el monopolio, ¿sí? De la importación y la exportación de estupefacientes. Y que, como les decía, tanto en las convenciones internacionales como en las leyes en distintos estados, hay una separación entre lo que es bueno, acá se le llama el drogadicto, ¿no? el consumidor, el adicto, con lo que es el sujeto activo del respectivo delito. ¿Esto por qué? Porque en el artículo 2 también se implementan mecanismos de rehabilitación, es decir, este decreto de ley no es esencialmente represivo, sino que también es preventivo. Después, bueno, toda la histórica discusión, ¿no? si son suficientes las instituciones, particularmente de orden público, para poder combatir, ¿no? el flagelo de la adicción o no. De hecho, bueno, es público y conocido que no lo es, ¿no? Hay uno en particular, que es el portal amarillo de parte del Estado, que no da abasto prácticamente por toda la gente que está en lista de espera, etcétera, y alguna otra institución allí relativa. Creo que está bien que existan instituciones de la mano de la represión, ¿no? Que puedan procurar rehabilitar al adicto. En un tema, por demás complejo, en el cual, les adelanto, yo creo que más allá de todas las leyes que penalizan, que aumentan las penas, que amplía el elenco de los sujetos activos, etcétera, etcétera, incluso en algunos estados donde hay pena de muerte, ¿verdad? Más allá de toda esta legislación en combate del tema de la droga, es una lucha perdida, es una guerra perdida. Todo lo que es popular, no hay forma de evitar que ocurra. Puede haber forma de regularlo, sí, pero no se va a resolver el problema de la droga con represión, con normas que lo prohíban. Es suficiente con mirar la historia de la humanidad. El delito de homicidio
está presente desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad. Ha existido todo tipo de represión, sin embargo sigue existiendo, lamentablemente. Las lesiones también, y el uso de la droga también. En todos los estados, en todas las épocas, de diversa manera, el ser humano ha querido consumir. No obstante, hoy la legislación moderna procura al menos buscar un paliativo de quién es un consumidor. Otro de los capítulos de esta norma, bueno, refiere a competencias de determinados organismos. Eso no es un tema de derecho penal, no vamos a ingresar en él. Lo mismo las competencias del Ministerio en materia de represión de drogas, etcétera, son cuestiones de orden formales que exceden el estudio de lo punitivo de la materia que nosotros estamos desarrollando. Pero están allí y es necesario saberlo. Lo mismo que otro de los capítulos que tenemos allí en pantalla, donde ahí sí podemos ver algunos cambios, donde se ha procurado escarcelar algunos tipos penales. Cuando digo escarcelar, quiero decir disminuir en algunos casos la pena de algún delito para que ese delito pueda ser escarcelable. Porque ustedes saben que cuando una condena es de 24 meses, no es lo mismo que 2 años. Temporalmente sí, desde luego, no hay una diferencia en el almanaque, pero sin embargo a nivel procesal, a nivel judicial, la diferencia es que una condena de 24 meses y todo lo que tenga que ver en meses admite la excarcelación, y todo lo que tenga que ver de 2 años para arriba se llama de penitenciaría hasta los 30 y no admite la excarcelación. Es necesario recurrir a otros sistemas de solicitar las libertades. Más allá que ahora también eso ha cambiado por los juicios abreviados, por la manera en cómo se administra la justicia actualmente, pero la base de este tipo de normas estupefacientes se construyó y fue variando, porque había algunos casos en donde el rigor punitivo era demasiado, como por ejemplo cuando ocurría con el tema de las fumatas. Es decir, un grupo de amigos se reunía el sábado o el domingo, bueno, cualquier día, ¿no? Es lo de menos, a fumar, y cada uno se pasaba de un lado al otro el pitillo y le daba un pitillo, ¿sí? 1 o 2, ¿no? Así se le denomina, ¿no? Dame un pitillo. Pero el hecho de trasladar el cigarrillo de marihuana hacia un costado, es decir, dárselo a otro, ya implicaba una distribución. Implicaba el conjugar el verbo nuclear, distribuir. Y si uno distribuía, ya podía ser castigado con una pena de penitenciaría, lo cual resultaba no solamente extremadamente gravoso, sino que además iba con todos los principios racionales del derecho penal en cuanto a equiparar el castigo en proporción a la afectación del bien jurídico tutelado. ¿Sí? Entonces, a partir de casos de esta naturaleza y similares, es que algunos tipos penales se disminuyó o se transfirió a penas de 24 meses, por decir algo, porque permanecían escarcelados. Después, bueno, hay otros capítulos que también refiere, que tiene que ver con relaciones, sanciones, como les decía, determinados profesionales, en este caso veterinarios, odontólogos, etcétera, porque estos profesionales
pueden también prescribir determinado tipo de medicación y que puede ser utilizado, ¿no?, espuriamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, después otros aspectos relacionados con las políticas antidrogas o las facultades, etcétera, que bueno, los invitamos a que lo puedan leer cada uno por su lado en su momento. Que, como vemos, es extenso, pero ya vamos llegando al análisis de los tipos penales. Ya hicimos referencia a la inclusión de figuras delictivas vinculadas al lavado de activos, que son los artículos 54 y 61, que se agregaron al decreto ley 14.294. Por eso también el lavado de activos muchas veces lo tratamos en el marco de los delitos de salud pública, haciendo la aclaración de que vienen a la saga de los delitos de lavado de activos, que integran la misma ley, pero en realidad los delitos de lavado de activos no tienen nada que ver con la afectación a la salud pública. Veremos después cuál es el bien jurídico tutelado, en todo caso, ¿no? Si es las finanzas del Estado, etc. Eso será un análisis posterior. Bueno, y luego de estas últimas normas referentes a la cooperación internacional y a normas sobre el problema de la intermediación financiera, etc., entonces llegamos precisamente al ámbito de las leyes. ¿Sí? Entonces, tenemos acá en pantalla un panorama que tiende a visualizar los distintos comportamientos prohibidos que el legislador reproduce a través de una inmensidad de verbos nucleares. ¿Sí? Producir, importar, exportar, organizar, financiar, enviar droga, etcétera, etcétera, etcétera. Salvando las distancias, pero lo mismo que hacíamos referencia el otro día cuando veíamos las conductas relacionadas con la pornografía infantil y los distintos momentos que el legislador pautó para reprimir ese delito, también acá es algo similar. Hay distintos comportamientos que cada uno demanda un análisis particular. El artículo, y después hay agravantes también, ¿no? Lo tenemos en la pantalla de la derecha. Agravantes, hay equiparación del delito tentado al consumado, un poco lo que les decía. Normalmente hay una pena distinta cuando un individuo comete un delito en grado de consumación. Un individuo dispara contra otro y lo mata, es un homicidio consumado, tiene una pena mucho mayor que aquel que dispara contra la misma persona y le erra. Le erra y el tiro pega en la pared y se salva. Es así que tiene una pena menor. Sin embargo, en materia de consumo, de persecución punitiva, en materia de estupefacientes, se equipara el delito tentado al consumado. Incluso se agrega el acto preparatorio, ¿sí? También con un castigo expreso de la tercera parte del delito consumado. Recuerden que, bueno, vieron que en el parcial había, ¿no?, una referencia al acto preparatorio en uno de los tipos penales. Porque, bueno, el acto preparatorio, recuerden siempre que tiene que estar especialmente previsto en la legislación. Y este caso que estamos analizando, lo que hace es eso, es cumplir con el artículo 7 del Código Penal, que establece específicamente eso, que el castigo del acto preparatorio tiene que estar
especialmente prevista. Bueno, entonces decíamos, el artículo 30 fue uno de los artículos modificados, precisamente, y regulado por la ley 19.172. A grosso modo, como decimos, están en pantalla por si quieren refrescar algún concepto. No es para leerlo de aquí, es simplemente para extraer algunos componentes, algunos de los contenidos que implica el análisis, bueno, dogmático, el alcance que normalmente se le da a este tipo penal. Acá lo que tenemos es un sujeto activo simple, es decir, indeterminado. ¿Sí? Cualquier persona puede realizar los comportamientos típicos que prescribe la ley. El que, ¿sí? El que sin autorización legal. Produjera. ¿Qué es lo que produce acá? Bueno, cualquiera, ¿no? O las materias primas y las sustancias, allí vamos para abajo, contenidas en las tablas 1 y 2 de la presente ley. ¿Me entienden? Por eso hoy hablábamos de las tablas, porque tienen que vincular esta disposición con el desarrollo de las sustancias prohibidas, que uno las va a ver y cotejar en esas tablas que están enumeradas allí. Porque no se describe en cada disposición cuáles son todas las sustancias que se prohíben. ¿Sí? Alejandro, te vi ahí, no sé si querías agregar algo vos. Para que no te estoy escuchando. Para un poquito. 07, les había puesto a los muchachos respecto a la pasta base de cocaína, que se había establecido una pena mínima de 3 años, no solo para los delitos vinculados a ese tipo de droga, y que durante un tiempo fue inaplicable porque policía científica, lo que es policía científica o policía técnica, antiguamente no podía determinar la diferencia cuando se trataba de pasta base de cocaína o de cocaína. Entonces, siempre se le imputaba el delito vinculado a cocaína y no a pasta base de cocaína. Llevó como 8 o 10 años que pudieran venir, poder determinar científicamente eso, lo que tornó que tiene una pena inescarcelable y que no arranca ni de 20 meses, sino que de 3 años los delitos vinculados a la pasta base. Independientemente de lo que muy bien dijiste de los funcionarios. Fue por eso que levanté la mano, pero no sé poner el cosito. Sí, claro. No, de la manito, por eso levanto la manito yo. No, es que no te veía. Yo hoy hice referencia al año 200, a 2013, cuando decíamos, pero no te veía. Por eso ahora sí te veo. Eso, Alejandro, que vos estás diciendo es muy importante. Sí, porque yo entro y salgo para poder dar ingreso ahí. ¿Cómo? No, a veces no aparezco porque como estoy con el celular mismo y doy ingreso y salgo, como si estuviera oscuro, pero estoy siempre con la pantalla prendida. Fíjate que eso que tú decías fue un problema que se generó en su momento, precisamente porque el Uruguay no estaba preparado para poder distinguir cuándo una sustancia podía considerarse como la pasta base de cocaína o no. Y por lo tanto, había que resolver la situación de quien era detenido dentro de las 48 horas que establece la Constitución, pero como no solamente no se podía distinguir entre una u otra sustancia, sino que tampoco daba el tiempo para poder, en la mayoría de los casos, determinar qué tipo de sustancias había. Entonces, en muchos casos tornó una detención absolutamente inválida porque no había forma de relacionar la sustancia incautada
como con alguna que había sido prohibida con los mínimos que decía Alejandro, por ejemplo, en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de producir, de cualquier manera, producir lo que quiere decir, en definitiva, es preparar algo, ¿sí? Es fabricar, es elaborar, eso es lo que uno produce, ¿sí? ¿No? Que eran además los verbos originales que tenía el artículo 30 del decreto, bueno, decreto ley, ¿no? 14294. Incluso este verbo producir, que está dado en infinitivo, incluye todas las actividades también, como por ejemplo la siembra, ¿sí? El cultivo, la extracción, la preparación incluso. Y los medios son cualquiera, ¿sí? Como lo dice con claridad ahí la ley. Cuando hablamos de sembrar, el sembrar implica esparcir la semilla en la tierra para que germine, ¿no? Cultivar es, de alguna forma, bueno, proporcionar a la tierra, de alguna manera preparar la tierra y las plantas para que fructiferen, perdón, de alguna forma, fructifiquen, debí decir, de alguna forma. Y así respectivamente, ¿no? el alcance que tiene. Ahora, la cuestión es que a veces, cuando se adelanta el acto preparatorio, es porque lo que se procura es también penalizar aquellos comportamientos en los que en sí mismo no provocan ninguna afectación. Porque si yo estoy preparando la tierra, en realidad estoy muy lejos de producir, de luego cosechar, y ni que hablar de poner el producto en venta en el mercado. Sin embargo, comportamientos de esa naturaleza, en muchos casos son comportamientos prohibidos porque se adelanta la barrera punitiva y también los actos preparatorios, ¿no? Pero en ese sentido, incluso, tiene que haber también una coherencia y una relación con otras actividades que en esencia son lícitas, ¿sí? Como el hecho de tener una planta en una maceta, por ejemplo, en la casa. O incluso, qué sé yo, el cuidador de un museo donde hay entre ellos plantas de marihuana, que la tiene que cuidar. El problema no es el plantar en una unidad, sino en todo caso lo macro, es decir, la siembra en grandes proporciones, en grandes superficies de terreno, que eso sí es de alguna forma, bueno, abonar el campo para luego una comercialización en masa. Pero no puede decirse que alguien que, como tenemos esta planta, ¿no? a la izquierda, que incluso es para que vean el tipo de hoja, etc. No puede decirse que alguien que planta marihuana en una maceta, luego va a generar o afectar la salud pública por ese mero hecho, ¿sí? Bueno, queda exento de responsabilidad el que produjere marihuana mediante la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis, ¿sí? En los términos dispuestos por el artículo 3. Acá vemos lo que adelantamos hace un rato. Está exento de responsabilidad el sujeto que realiza determinadas acciones vinculadas a un producto
prohibido si se realiza otro tipo de actividad. Pero si se produce la marihuana, el cultivo y la cosecha, dentro de los términos que ahora vamos a ver del artículo 3º, entonces está exento de responsabilidad. Y vieron que abajo, ahora vamos a ver el tercero, ¿no? Pero vieron que abajo establece que el destino que refiere ese artículo 3º será valorado por el juez competente de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en caso que superen las cantidades allí referidas. Las cantidades allí referidas son de 40 gramos. ¿Sí? Pero esta disposición es importante, pero vamos a correr acá, vamos para el otro lado. Esta disposición es importante porque establece un criterio de valoración que no es el que se utiliza para todos los delitos. Acá la valoración es en función de la sana crítica, ¿sí? del propio juez, que también se utiliza este criterio de valoración en el caso de los lavados de activos. ¿Sí? Entonces, si vamos a la nueva redacción del artículo 31, bueno, volvemos a lo que adelantábamos hace un rato, la enorme cantidad de verbos nucleares, ¿no? Importar, exportar, introducir en tránsito, distribuir, etc., tuvieran su poder para no consumo. Y se agrega, si es depositario, almacenario, o almacenar, en realidad el término es ese, ofrecer en venta, o negociar, otra vez, alguno de los productos mencionados en el artículo anterior. ¿Cuáles fueron los mencionados en el artículo anterior? No, las listas son las mencionadas, no es que haya un artículo, un precursor, son las listas mencionadas. Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad destinada al consumo personal? Hasta 40 gramos de marihuana. Actualmente, esta es la modificación de la ley. ¿Esto qué significa? Significa que el legislador reconoce que una persona puede llegar a consumir durante un periodo determinado de tiempo, que es un mes, en realidad no lo dice acá el mes, pero surge de la posibilidad de adquirir el producto en las farmacias, ¿sí? Cada tanto tiempo. Y además, la disposición refiere, como vemos, tampoco se verá alcanzado, por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, en que su hogar tuviera en su poder, nuevamente tenían el poder, fuera depositario, nuevamente almacenario, poseyera la cosecha, de hasta 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo. ¿Sí? Aquí lo que se está reconociendo, lo que decíamos recientemente, que el hecho de cosechar o de plantar en el domicilio no significa que uno esté o incurra en un acto preparatorio de la comercialización. ¿Sí? Pero además, la posibilidad de plantar no solamente se habilita a nivel personal, sino que también se habilita cuando la cosecha sea en los denominados clubes de membresía. Que los clubes de membresía implican la asociación o la vinculación de determinadas personas, donde allí se aumenta el hecho, ¿para qué? Bueno, para consumir, desde luego, pero se aumenta el derecho a la cosecha de estupefacientes. Entonces, tenemos acá que
para consumo personal, hay un cultivo de hasta 6 plantas de cannabis, y en los clubes de membresías, que como vemos en la imagen, puede estar integrado por un mínimo de 15 personas y un máximo de 45, donde se habilita hasta 99 plantas de cannabis. Esto no es una mera información didáctica, sino que es un dato que se debe tener presente a la hora de analizar un caso en relación a la incautación que se hace del detenido. Saber si excede los límites legales autorizados o se encuentra dentro del margen que establece la ley. ¿Sí? Bueno, estamos ya en 19:45, a 5 minutos de terminar. Capaz que lo que podemos hacer es dejar un espacio para que alguno, si desea formular alguna pregunta o alguna reflexión sobre este tema, y continuar luego con el análisis de los demás tipos penales. En realidad, muchos de ellos, como vimos, transitan por penalizar comportamientos subsecuentes, ¿no? A partir de la producción, todo lo que se viene, la distribución, el transporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé. No, quería aprovechar, José Luis, porque sí, cómo no. un tema práctico que muchas Claro. veces para algunos la incautación, ¿Sabes, Alejandro, particularmente que la marihuana? te escuchamos cortado? Qué pena, espera, voy a ver si me voy a acercar más al router. A ver, ¿acá se escucha mejor? Ahora sí, se escucha mucho mejor. Bueno, lo que decía a los efectos prácticos, que muchas veces hay que tener en cuenta quienes ejercen la defensa, el tema de cuando se incautan plantas de marihuana o sustancia considerada canábica, que en la forma de pesaje, porque muchas veces se pesa todo junto hasta la planta. Al comienzo muchas veces ocurría eso, eso lo hemos conversado con muchos compañeros, con colegas, más allá de que yo ahora estoy del otro lado, en el sentido que estoy trabajando con el comisionado parlamentario y no estoy en la práctica cotidiana, de que en distintos lugares se pesaba la planta todo incluido, ¿no? Y hay que separar lo que es la planta de lo que es la sustancia misma del preparado, para determinar cuándo son 40 gramos, o también contabilizar correctamente la cantidad de plantas que tiene el que cultiva, a los efectos de saber si nos encontramos ante una causa de impunidad, por algo dice está exento de pena, por lo tanto exento de responsabilidad. Y ahí el tema de la sana crítica es importante que entiendan que va muchas veces es un grado de apreciación, por más que se hable de las reglas de la experiencia, etcétera, del magistrado, el aplicar o no, entender o no si estamos en presencia verdaderamente de un consumidor, habilitado o no habilitado, o en presencia de un presunto o posible comercializador o narcotraficante, como se utiliza hoy en día el término de la palabra, para todos los que estén vinculados a la comercialización o venta de estupefacientes. Porque es importante que se determine bien la cantidad cuando se va a depositar en la balanza y está el defensor presente cuando hace esa prueba científica, la prueba de campo que hace policía científica en presencia del juez, fiscal y el defensor. Quería aportar eso. Sí, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy útil tu abordaje y tu visión, porque sí, forma parte de la práctica. En definitiva, no solamente, ¿no?, lo que uno ve en los textos, sino después bajar a tierra, particularmente. Bueno,
Si no, entonces hay ninguna otra consulta, lo que queda es despedirnos, desearles a todos un muy buen fin de semana. Espero sinceramente que hayan podido hacer el parcial y que hayan entendido y lo hayan hecho bien, etc. Y los que hayan tenido dudas o problemas, lo pueden plantear por el foro, como les decía, que nos vamos a tomar el tiempo gustosamente para poder responderle a cada uno, y esperemos que sean pocos los problemas que hayan habido. Así que, Rosario, a ver, está levantando la mano. Adelante, Rosario. Estás mutada, Rosario. A ver ahí. Ahí. Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola, sí, ahora Hola. sí. Perfecto. Profe, en realidad, disculpe, es por el parcial, pero no por una pregunta. Intenté solicitar la constancia para el trabajo y no me permite, es como que está bloqueado para ingresar. Le quería informar, eso es capaz que se puede solucionar. Igual yo le escribí por el foro, pero era para decirle antes que terminara la clase. No, muchísimas gracias. Yo te contesté, Rosario. Yo no lo vi. Yo te contesté por el foro, pero no importa, con gusto te digo, sí, tomo nota de lo que tú me decís, quedó habilitado, pero vamos a revisar a ver qué pudo haber ocurrido. Y bueno. Igual yo pasé, por el foro le pasé mis datos personales, pero era por eso nada más. Perfecto, estupendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dayana Silveira, adelante, Dayana. Bueno, Dayana, ¿se fue Dayana? Bueno, muy bien. Entonces, nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo lunes, y bueno, como les decía, buen fin de semana para todos ustedes. Que pasen muy bien. Y saludos, Alejandro, que pases bien también tú. Un abrazo, José Luis. Un abrazo grande para ti, gracias por tus aportes como siempre. Muy buenos. Chao.